Ya lo encontré, sorry. Ya, ahí está. Ya, bueno, en resumen, que recién empecé a grabar, vimos que esta parte que encerré en morado, si yo lo veo natural de x partido en x, calculo el límite de esa función a infinito, me da cero, ¿ya? Por lo tanto, quizás no sirve para ocupar el criterio del cociente. Igual hubiera sido ideal que nos diera algo distinto de cero, pero igual nos va a servir para deducir algunas cositas. Entonces, ¿por qué función voy a dividir logaritmo natural de x partido en x al cubo para que me quede? Yo quiero que me quede esto. No, sorry, ahí. ¿Por qué lo divido? Por x cuadrado. Casi, casi, casi. 1 partido de x cuadrado. Eso, 1 partido en x al cuadrado. Es un poco confuso porque aquí como chiquitito me queda logaritmo natural de x partido en x al cubo y como estoy dividiendo, doy vuelta la fracción que está abajo y la escribo así y ahí se me anulan y me queda logaritmo natural de x partido en x. Tiene que ser una función de ese estilo porque nosotros sabemos que estas funciones sabemos si convergen o no. Y esto es igual a cero. ¿Ya? Entonces por criterio de comparación, ¿cierto? L, este límite, L es igual a cero. Por lo tanto, ¿qué significa? Si el límite es cero, significa que la función de abajo, es decir, esta función de acá, crece mucho más rápido que la de arriba. ¿Ya? Por lo tanto, si esa integral converge, la de arriba también va a converger. Es decir, si la integral de 1 hasta infinito de 1 partido en x al cuadrado de x converge, entonces, este no es un sí, solo sí, es solo un entonces, derivativa de infinito de converge. Hubiera sido un sí, solo sí, si el límite fuera distinto de cero. Pero esto igual nos permite concluir. Un argumento quizás, como según los criterios del apunte, es que si este límite es cero, significa que esta función, para algún x grande, esta de acá, para algún x grande es mayor que la de arriba. Por lo tanto, por mayoración, lo mismo. Eh, Así que si quieren, hagámoslo así como más detallado. Ya, como L es igual a cero, ya, esto es como el argumento como más rápido que se puede demostrar, pero no está en el apunte. No que para que se cumpla eso, la sucesión de arriba debe ser 1 partido de x al cuadrado. Eh, en realidad da lo mismo el orden, porque lo importante es que la de abajo, o sea, si te da cero es porque la de abajo era más grande. Y la de más grande es la que estás comparando, concluyes que la de arriba era más chica. Si la hubieras dado vuelta, te hubiera dado infinito. Y por lo tanto, concluye lo contrario. O sea, concluye lo mismo, porque están dadas vueltas. Que la de arriba es más grande que la de abajo. Entonces, este es como argumento, este argumento en realidad no está en el apunte, yo lo puse en el resumen, se puede demostrar. Eh, y yo he visto como en pautas caria raja que lo justifican así más. Pero ya, como un poquito más detallado, digamos ya, L igual a cero, por lo tanto, existe una X barra tal que para todo X mayor o igual a X barra, 1 partido en X cuadrado es mayor que el logaritmo natural de X partido en X al cubo. Por mayoración o por comparación, como 1 partido, como infinito 1 partido en X al cuadrado de X converge, es conocido, ¿cierto? Eso lo tienen que saber, porque ya que 2 es mayor a 1, tienen que fijarse acá. Entonces, la integral impropia original va a converger. Ya, ahí. Ahí está el argumento un poquito mejor. ¿Alguna duda?
Vamos bien. Eh, Esto quizás lo pudieron haber hecho directamente por comparación, pero es como mucho más difícil ver que uno partido en x cuadrado es más grande que el logaritmo natural de x partido en x cubo, así como a la mala. Entonces, de lo mismo cuál sucesión divide a la otra, sí, da lo mismo mientras tengáis en cuenta, da lo mismo cuando el límite es constante, porque si la dais vuelta, el límite va a ser la constante dada vuelta. Cuando el límite es cero o infinito, ahí en realidad lo que tenéis que dar lo mismo el orden, pero tenéis que concluir bien, porque si te da infinito, significa que la de arriba es más grande que la de abajo. Y si te da cero, significa que la de abajo es más grande que la de arriba. Eso es lo que tenéis que tener cuidado. Y eso es lo que te permite concluir que para un X grande, una más grande que la otra, eh, o, o viceversa. Ya. Si da cero, entonces la de abajo es más grande. Exacto. Así es. Es más grande para un X grande. Que eso es lo que te va a estar a ocupar mayoración, que para algún X la función crece sobre la otra. Ya, entonces después sigue la EF. Si hubiese podido hacer con A sub. Ay, me da una cuestión ahí. Con A sub N más 1 sub N. Ah, el criterio del. Eso es para series. Aquí no sé si hay un criterio similar. Mm, bueno, sí, pues se acuerdan que hay un criterio como súper bizarro que dice que si la impropia tenía una función decreciente que vale lo mismo que una serie en los naturales, entonces la impropia converge, sí, solo si la serie converge. Claro, ahí se pudo haber ocupado un argumento del tipo AN más 1 partido en AN, ¿ya? Pero tenéis que pasarte una serie para ocupar ese argumento, no lo puedes ocupar con una integral impropia. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿A qué te refieres como de que 2 es mayor a 1 cuando argumentas? Ya, sorry, sí, quizás fue un poco rápido. Eh, Esto le vamos a poner estrellita. ¿Y estrellita por qué? Sabemos que la integral entre a e infinito, con a de cualquier constante, de una partida en x a la alfa, converge, eh, converge si alfa es mayor a 1 y diverge si alfa menor o igual a 1. Eso es conocido. ¿Sí? Lo tienen que jugar para comparar otras funciones. Y en este caso, como 2 es mayor a 1, entonces esta integral converge. ¿Ahí sí? Sí, ahora sí. Ya, súper. En la clase el profe nos había dicho que L era distinto de 0 y solo convergían cuando 0 menor a L y menor a infinito. Ya, sí, es que ya esto el criterio del cociente original del apunte dice que L tiene que estar entre 0 e infinito, estrictamente, es decir, L no puede ser 0, ¿ya? Pero si ustedes calculan un cociente y les da 0, ¿qué les dice eso? Como por definición, si quieren, si el límite de x infinito de f de x partido en g de x es igual a 0, ¿ya? Entonces, eh, g de x mayor a f de x para x grande. Tiene que ser, porque si no, si la función es menor, siempre es menor, siempre es menor, no hay caso que esa cuestión sea cero. No sé si se cacha, porque si f de x siempre es mayor que g de x, entonces esto es mayor que 1, ¿y cómo va a converger a cero? Tiene que haber algún punto, por definición de convergencia, en el cual la función pase a ser... me acuerdo que en la clase lo demostramos así. Si el límite es cero,
¿ya? Entonces, para todo epsilon, ¿cierto? Existe un x perteneciente a R, tal que para todo x mayor o igual a x barra, f de x partido en g de x menos 0, que es el límite, menor a epsilon, ¿cierto? Ahora, si yo elijo epsilon igual a 1, tengo que para que exista un x, tal que para todo x mayor o igual a ese x barra, si elijo 1, me queda f de x menor a g de x. Entonces ahora puedo usar mayoración. Por mayoración, si la integral entre 1 y infinito de f de x, no, de g de x, converge, entonces la de f de x converge. Perdón, la de f de x converge. Ahora lo demostré bien, digamos. Este es como el argumento más formal. Pero la gracia es que la otra manera de hacerlo era como ver esto a la mala. Ver que para algún x, el 1 partido en x cuadrado era más grande que el logaritmo natural de x partido en x cubo. Pero eso es más difícil de ver. Tendrían que usar alguna identidad conocida, como por ejemplo, que el logaritmo natural de x es más chico que raíz de x para x grande, ¿ya? Ahí se puede sacar igual. Y ocupa mayoración sin pasar por el límite. Pero el límite es más fácil de calcular y les permite concluir igual que hay una mayoración para x grande. Y acuérdense que el criterio de mayoración solo basta con que la función más grande sea grande para x grande. No da lo mismo que para el principio sea al revés la comparación. ¿Ahí quedó más claro? Ya, bacán. Súper. Cualquier duda me dicen. Entonces seguimos con la f, que es la que me pidieron, que es la integral entre 0 e infinito de arc tangente de x partido en x a la 3 medios. Ya. ¿De qué tipo es esta integral? ¿Tercera? Súper, porque el intervalo en el que estamos integrando es no acotado, pero por otro lado, en el 0 tenemos una división por 0 y explota, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a separar esto en dos intervalos, uno que vaya desde el 0 a cualquier constante y otro que vaya desde esa constante hasta infinito. Generalmente se ocupa el 1, pero acuérdense que puede ser cualquiera. En este caso igual nos convenía. Vamos a ver por qué. ¿Ya? Más lo mismo. Ya. Ahora tenemos que atacar cada una de estas integrales por separado. Para que la original converja, las dos deben converger por separado. ¿Ya? No me sirve que solo una converja, o que una converja más infinita y la otra menos infinita y son nulas, no. Tienen que las dos converger. ¿Ya? Entonces las llamamos I1, I2, por ejemplo. Veamos I1, ¿cierto? Entre 0 y 1. Ya, aquí igual que antes. Yo sé cuál es el problema acá, en el 0, ¿cierto? Este límite es conocido. ¿Alguien se lo sabe? 1 partido en 1 más x cuadrado. Mm. 1, sí, sí, pero sí, porque es una derivada, ¿cierto? Esto igual al límite, porque esto vale 0. ¿Sí? Por lo tanto, les queda el límite, les queda la derivada evaluada en 0. Y la derivada es 1 más x cuadrado, y esto sería 1. Por lo tanto, el límite vale 1.
¿Ya? Entonces queremos llegar a eso. De hecho, bacán, porque ahora llegamos a un límite que no es cero. Por lo tanto, si lo comparamos con alguna función adecuada, tal que el límite del cociente me dé arco tangente de x partido en x, sabemos que las dos convergen y las dos divergen. Entonces, por comparación, por cociente, tenemos el límite hacia cero, porque cero es el punto que nos molesta, de la función original Ahora, ¿por qué divido arco tangente de x para que me quede? Quiero que me quede esto. Siempre queremos llegar al límite conocido, ¿cierto? Ojalá, sí, como les dije, hay dos formas de elegir una comparación. Una es porque vimos un límite conocido que nos va a dar un valor adecuado, porque si nos da más infinito quizás no nos sirve, ¿cachai? Un límite conocido que nos dé 0 o 1. Y por otro lado, podemos en vez de eso, como cachar si la integral converge o no converge, que quizás eso es más difícil, como por ejemplo aquí yo te digo, esto obvio que converge, entonces comparémoslo con alguna función que converja, ¿cachai? Y entre tu abanico de funciones que convergen entre 0 y 1, que son todos los 1 partido en x con x, o sea, 1 partido en x al alfa con alfa menor a 1, ahí eliges una que te dé un límite conocido y después buscas el límite conocido. Pero en este caso quizás vimos al tiro el límite conocido, así que partimos con el límite conocido y después buscamos si converge o no converge. Gracias. De nada. Preguntan por qué al separar la integral elegiste uno. Ya. Se puede elegir cualquier valor. Les recomiendo siempre escoger el 1 porque es fácil de evaluar. Solo por eso. ¿Ya? No hay mayor explicación. Pudieron haber elegido el 2, el 3 o el 4. ¿Ya? No, no se complican tanto con eso. Entonces, siempre vamos a comparar con funciones del estilo 1 partido en algo, porque esas son las funciones que sabemos que convergen o divergen conocidamente. Pero 1 partido en x a la que me da la cuestión que tengo ahí a la derecha. Y saquen la cuenta. Un medio, súper, súper, súper. Y 1 partido en x a la un medio. ¿Ya? ¿Por qué? No podemos hacerlo aquí chiquitito. Nos queda arco tangente partido en x a la 3 medio por x a la 1 medio. Entonces el 1 medio pasa restando abajo y nos queda arco tangente de x partido en x. 3 medios menos 1 medio, 2 medios que es 1. Excelente. Entonces esa cuestión es, ese límite vale 1. Por lo tanto, esta integral de arco tangente de x converge, sí, solo sí, la de abajo converge. Y la de abajo, perdón, la que estamos comparando, es de la forma de estas integrales entre 0 y alfa, que el límite superior me da lo mismo en realidad, de x, a ver, a y x alfa. Las cuales convergen para alfa, ya, las integrales de 1 partido en x a la alfa, de segunda especie, convergen cuando alfa es mayor o es menor a 1. Menor. Exacto, cuando es menor. Cambia, cuando son de primera especie, converge cuando es mayor a 1, y cuando es de segunda especie, convergen cuando alfa es menor a 1. Me preguntan, acá igual se puede comparar con 1 partido en x a la 3 medios, porque después el límite queda 0. Ya, pero ojo, porque si comparas con 1 partido en x elevado a 3 medios, esa es una función que diverge entre 0 y 1, porque te queda x elevado a 1,5 y 1,5 es mayor que 1.
Por lo tanto, no te hubiera servido en ese caso. Dice, ¿qué pasaría si el cociente me diera 0? Si el cociente te hubiera dado 0, sabes que la de abajo converge, como la de abajo es mayor. Si el cociente es 0, esta es mayor que la de arriba para algún x grande. Por lo tanto, si esta converge, la de arriba converge. Y como sabemos que la de abajo sí converge, la de arriba igual hubiera convergido y también hubiéramos podido concluir que convergía. Ya, súper. Ya, entonces como converge, entonces la integral entre 0 y 1, de 1 partido en x a la 3 menos, ¿cómo era? El cotangente. Bueno, aquí en un control le pueden llamar, pónganle variable a todo para no escribir la integral de no, le pueden I1 converge, para ahorrarse un poquito de matraca. Y ahora nos falta ver qué pasa con I2. Ya, ahora nos va a servir el mismo truco, porque si comparamos con la misma función, nos va a dar que diverge. Eh, si comparamos con la misma función, estamos en un intervalo en el cual 1 partido en x a la 1 medio diverge. ¿Sí? Y de hecho el límite no nos queda hacia 0, el límite nos queda hacia más infinito. Por lo tanto, no podemos ocupar el mismo truco. ¿Ya? En este caso, lo que vamos a hacer es... ¿ven algún límite conocido del arco tangente hacia más infinito? ¿Qué límite parecido a la expresión que está ahí converge en más infinito? ¿Alguien ve algún límite conocido por ahí? Arco tangente, excelente. Arco tangente X. ¿A qué es igual ese límite? ¿Alguien se acuerda? ¿Y medio será? Exacto, pi medios. La función arco tangente es así. Acá está pi medios y aquí está menos pi medios. ¿Ya? Entonces ahora vamos a hacer el tiro de nuestro análisis. Ya. Vi mi integral impropia, me encontré un límite conocido. ¿Por qué tendría que dividir ya, por comparación, por cociente? Lo voy a poner así, escrito muchas veces. El límite ahora va hacia más infinito, porque ahí está el punto de conflicto, entre arco tangente partido en x a la 3 medio. Y ahora, ¿por qué la divido? Para que me quede arco tangente solita. Por uno partido eso mismo, para que se vaya. Exacto, el x a la 3 medio, ¿cierto? Y me queda arco tangente de x igual a pi medios. Distinto de 0. ¿Cómo esta cuestión converge o no converge? ¿Se va a cero? Sí, se va a 0, pero tenemos acá un exponente que es mayor o menor a 1. Mayor, ¿cierto? Sí, mayor. Y las integrales entre 1 e infinito convergen o divergen con x mayor a 1. Diverge. ¿Estás segura? Convergen. Convergen eso. Acuérdense que la intuición es que cuando estamos entre 1 y más infinito, el x se hace muy grande. Por lo tanto, quiero que el exponente de la x sea grande para que se haga más grande todavía. ¿Por qué? Porque estamos dividiendo en 1 partido en x a la alfa. Por lo tanto, mientras más grande sea lo que estamos dividiendo, por lo que estamos dividiendo, más chica va a ser la función. Entonces,
Por ejemplo, esta se lo mostré en la clase de auxiliar. Este 1 partido en X. Este es 1 partido en X al cuadrado. Es decir, mientras más grande sea el exponente de X, más pegada al eje X va a estar la función y por lo tanto va a converger más fácilmente. ¿Ya? Por otro lado, cuando estamos cerca del 0, las funciones con exponentes grandes se hacen más grandes. Por lo tanto, por eso es lo contrario. Necesitamos que sea más chico que 1 el exponente. Entonces, este es un sí solo sí en realidad. La integral I2 converge. Por lo tanto, I converge. ¿Sí? ¿Alguna duda? Si alguna de las dos divergía, ya todo diverge. ¿Cómo, perdón? Como si, por ejemplo, sacábamos ahí uno y nos daba que divergía, entonces y también diverge, o puede ser que no. Sí, aquí igual diverge porque es un sí solo sí porque tenemos límite distinto de 0. Por lo tanto, la original converge sí solo sí, la de la comparación converge. Es decir, tienen igual comportamiento. Ah, ya, gracias. Eso. Entonces esta no me da porque está haciendo al revés el análisis de 1 y 2. Sí, tienen que tener ojo, tienen que tener en cuenta dónde está el problema, porque si el problema está en infinito, tienen que pensar en límites conocidos hacia más infinito, no en ningún otro. Y si tienen un problema en 0, tienen que pensar en límites conocidos hacia 0. ¿Sí? Ahí como que les va a acotar la cantidad de límites disponibles y quizás se les ocurra alguna cosita. Vamos con la G. Quedan dos propuestos más. Raíz cúbica de X por 2X más 3. Ya, de X. Ya, aquí, ¿de qué tipo es esta integral? ¿Tercera? Tercera, excelente. ¿Por qué? Porque el intervalo de integraciones no acotado va a infinito, pero en el 0 también hay una indefinición con el denominador. Entonces separamos, igual que antes, entre 0 y 1, queda la menos x, partido en raíz de x, más, entre 1 y infinito, de lo mismo. Dicho, ¿Sí? para que sea de segunda solo basta que se vaya al infinito, como que no se tiene que indefinir en algún punto del intervalo, o también. La de segunda especie es la que tiene un intervalo, un intervalo acotado, pero que se Ujú. indefine. Por ejemplo, entre 1 y 2, de 1 partido en x menos 1, ahí se indefine en 1, por ejemplo. Esa sería de segunda especie. Ah, ya, ya, ya. Me quedó Ya. claro. Gracias. Sí, hay que ser como vivo para estos ejercicios en realidad. Como, o sea, eh, tienen que usar la buena comparación, que es en mi tip, que siempre estén atentos a los límites conocidos. Igual, acuérdense que hay hartos métodos, este no es el único, pero si ustedes no ven ningún límite conocido para ocupar comparación, piensen en mayoración. Vean si hay alguna cota fácil de ver para la función y pueden concluir algo. ¿Sí? Ya, aquí tenemos dos intervalos. Partamos con lo primero. Ya, este de 1 y 2. Y 1. Ya. ¿Ven algún límite hacia 0 que no se indetermine? Una opción sería este. Ya, pero eso está raro porque les queda e elevado a menos 0, les queda 1
y abajo les queda raíz de cúbica de x que convergiendo a 0 se va a infinito. Por lo tanto, ese límite les da 0. ¿Ya? ¿Y este otro qué pasa? Y de hecho, si ocupan este, van a tener que comparar con una función de este estilo de acá, y esa función está como muy rara para compararla. Pero si eligen este de acá, ¿qué pasa cuando le toman límite hacia el 0 de esa expresión de ahí? Les va a quedar e a la menos 0, que es 1, ¿cierto? Y abajo les queda un 3. Aquí como notar. El límite de x a 0, de a la menos x, de x más 3. Aquí yo al principio dije, ya, pero ¿cómo voy a evaluar? Pero se nos olvida que los límites sí se pueden evaluar si no hay problema. 2 por 0 más 3 es igual a 1/3. Excelente. Y de hecho, la función a comparar nos queda una función como conocida. Por lo tanto, ya ganamos. Está listo. Solamente tenemos que calcular el límite. Por comparación, límite hacia 0, porque en 0 está el problema, ¿cierto? De e a la menos x partido en raíz cúbica de x por 2x más 3. ¿Partido en qué cosa? Me va a dar el límite que vimos antes. ¿En qué lo divido? ¿Qué pongo en este denominador? La raíz cúbica de x. Exacto, exacto. Súper. Se simplifica y nos queda esto que es 1/3. Por lo tanto, la integral entre 0 y 1 de esta cuestión, a la ver, y 1 mejor, y 1, y la integral entre 0 y 1 de 1 partido en x de x, tienen igual comportamiento, o las dos convergen o las dos divergen. Ahora hay que ver qué pasa con la comparación. La integral entre 0 y 1 de la raíz cúbica de x es de la forma entre 0 y a, que me da lo mismo, de 1 partido en x a la alfa, con alfa igual a 1/3, porque es la raíz cúbica, menor a 1. Por lo tanto, converge o diverge. Estamos de segunda especie, cuando es menor a 1, convergen o divergen. Converge. Exacto. Por lo tanto, y 1 converge. Muy bien. Y ahora vamos con la I2. Ya, ahora el límite, tenemos que pensar el límite es infinito. Una opción es pensar en algún límite es infinito, pero si se fijan, por ejemplo, este pedacito de acá, si yo lo llevo hacia más infinito, me va a dar e elevado a menos infinito, que sería 0, y abajo me da infinito, por lo tanto me queda 0. ¿Sí? Esa sería una comparación. Pero el problema es que la función con la que vamos a comparar va a ser esta de acá, y esta no converge entre 1 e infinito. Por lo tanto hay que hacer otra cosa. ¿Ya? Lo que podríamos hacer, la idea de esto, recuerden siempre que la función e elevado a menos x tiene un decrecimiento muy fuerte. Siempre las funciones exponenciales crecen muy rápidamente, por lo tanto, si ponía un menos, va a decrecer muy rápidamente. Si hay una función que tenga un e a la menos x, en el numerador obviamente, lo más probable es que converja. ¿Ya? Por lo tanto, tienen que tener eso en mente. Lo que yo hice fue
trabajar un poquito la expresión para que veamos cuál es el grado del polinomio que está abajo. Es decir, la función que estamos integrando es e a la menos x por raíz cúbica de x por 2x más 3. ¿Ya? Esto siempre lo hemos hecho desde un principio, que es como distribuir nomás el raíz cúbica de x, y nos queda 2 raíz cúbica de x por x más 3 raíz cúbica de x, es igual a la menos x partido en x elevado a 4 tercios más 3 por x elevado a 1 tercio. Ya, entonces ya les dije que la función e elevado a menos x decrece muy rápido. De hecho, decrece tanto que esto podemos mayorarlo. ¿A cuánto siempre es menor e a la menos x? ¿A 1? Exacto, a 1. ¿Por qué? Porque si recuerdan, e a la menos x es 1 partido en e a la x, y e a la x es mayor a 1, porque es 2, algo elevado a un número grande. Bueno, en el intervalo que estamos integrando. ¿Sí? Por lo tanto, nos queda 1 partido en 2x a la 4 tercios más 3 a las x elevado a 1 tercio. Entonces, ¿por qué se nos ocurre hacer esto? Porque ahora como el límite de integración va hacia más infinito, nos aprovechamos de que la función e elevado a menos x es muy chiquitita cuando hacemos x grande. Por lo tanto, acotamos el e a la menos x por 1 al tiro. Antes no podíamos hacerlo porque entre x 0 y 1, e elevado a la menos x no es tan, de hecho, crece, es mayor que 1. ¿Ya? Por eso solo en este intervalo nos sirve ese argumento. Tenemos que aprovecharnos de las propiedades de las funciones involucradas en cada intervalo en el que separamos la impropia. De hecho, por eso fue bueno haberla separado entre 0 y 1. No podemos haber hecho ese análisis porque esto es en el intervalo no infinito. Si lo hubiéramos separado en un medio, por ejemplo. Ya. ¿Y qué pasa con esto? Esto, en realidad, si se fijan, es como el que manda es el grado mayor, que es 4 tercios. Y 4 tercios es mayor que 1. Y las funciones que tienen exponente mayor a 1 convergen en el intervalo de infinito. Entonces estamos casi listos. Podemos hacer otra cota y decir que en el intervalo 0, 1, esto es mayor que 0. O sea, en 1 infinito. Por lo tanto, si hacemos el denominador más chico, nos queda algo más grande. Y de hecho podemos hacer más chico el denominador todavía, quitando el 2. Por mayoración, como esta converge, y 1 partido en x a la 4 tercios es mayor que toda esa cuestión que está ahí, ¿cierto? E a la menos x partido en raíz de x por 2x más 3. Para todo x, basta con que sea para x grande, pero aquí está para todo x. Entonces, y 2 converge. ¿Ya? Y como y 2 y 1 convergen, y convergen, ¿sí? Perdón que me confundí. Si ahí cuando mayoramos, el exponente es mayor a 1. ¿Por qué, aunque diverja ese valor, aún así converge todo? Aquí se me olvidó poner converge. Ya, esto converge. ¿Cuál era tu pregunta, perdón? Eso que, ¿por qué ahí converge si el 4 tercios es mayor a 1? Porque es de primera especie. Acuérdate Ay, que cuando tenemos a infinito, lo que pedimos para la convergencia es que el exponente sea mayor a 1. claro, Cuando la claro. tenemos hacia el 0, cuando hay una de segunda especie, lo que pedimos es que sea menor a 1. Y ¿Sí? ahora sí, perdón. Perdón. No, sí, tranqui. Gracias. De nada. Ya.
Yo creo que por ahí estamos con impropio, ¿no? Vimos harto. Podemos ir a uno de radio de convergencia. Hoy que es tarde ya. Ya. ¿Vamos a radio de convergencia, les parece? Y Ya, el último es la G que lo dejé propuesto. Tienen que hacer un cambio de variable como hint. Ese cambio de variable y van a ver que llegan a una integral que no es impropia realmente porque es una función que no es discontinua en el cero, sino que es discontinua arreglable en el cero. ¿Ya? Eso como si la quieren hacer. Vamos con radio de convergencia. Uh-huh. Ya. Esa pregunta la encontré por ahí. Ya tenemos una serie de potencias, ¿cierto? Que es la que tenemos aquí. Y nos piden determinar el radio de convergencia investigando los extremos. Esta parte de aquí ya no entraría porque sería derivación y integración. ¿Ya? ¿Cómo se calcula el radio de convergencia? El radio de convergencia es igual a 1 partido en L, con L igual al límite, ¿cierto? De N. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que una serie de potencias, chuta. Yo me preguntaba harto por esto. Es una función de esta forma. Es una serie en la que hay un término que acompaña, que depende de cada cualquiera, y x elevado a k. Para ver el radio de convergencia, lo único que nos importa es este término, porque nosotros queremos saber para qué x esta cuestión converge. Por lo tanto, lo que tenemos que analizar es lo que acompaña a la x y ver qué tanto decrece, qué tan fuerte es su decrecimiento, y mientras más fuerte sea el decrecimiento, menos le va a pedir al x, ¿ya? Si esta cuestión es muy, muy, muy chica, decrece muy rápido, va a converger para todos los x. Pero si converge, si no tiene un decrecimiento tan fuerte, le va a pedir al x ser suficientemente chico. Entonces esa es la gracia. Y el radio de convergencia se calcula como R igual a 1 partido en L, con L, ¿cierto? El límite está infinito de n más 1 partido en N. Que igual se puede calcular como con el criterio de la raíz. Pero esto es más, suele ser más fácil ocupar el del cociente. ¿Es muy probable que entre una pregunta de esto? Sí, yo creo que es muy probable, porque de todo lo de serie es lo único que va a entrar, entonces no creo que se queden sin preguntar nada de serie. Entonces calculemos este límite. L es igual al límite de n infinito. En este caso, si se fijan, ¿cuál es el a sub n? Acá está el xn, ¿y cuál es el término que acompaña al x elevado a n? El 1 Bueno, partido en n con e a la n. Exacto. 1 partido en n por e a la n. Por lo tanto, va a ser a. Bueno, aquí todo es positivo, por lo tanto el valor absoluto da lo mismo. Vamos a ver por si acaso. De hecho, creo que se puede hacer sin el valor absoluto, porque el valor absoluto nos está diciendo la absoluta convergencia, que implica convergencia. Nos queda 1 partido en n más 1 por e a la n más 1 dividido en 1 partido en n por e a la n, que esto igual al límite hacia más infinito. Bueno, podemos dar vuelta a la fracción, ¿cierto? Y multiplicar, y nos queda n por e a la n partido en n más 1 por e a la n más 1.
acá podemos simplificarlo elevado a n. Y nos queda límite, voy a seguir abajito. De n partido en n más 1, de 1 partido en e. Ya, el 1 partido en e puede salir afuera. ¿Y cuánto me da este límite? ¿Quién me dice? ¿1? Super, 1. Y nos queda 1 partido en e. Por lo tanto, ¿el radio de convergencia cuánto es? ¿E? Exacto. Porque es 1 partido en L. 1 partido en 1 a la E igual E. Luego, el intervalo de convergencia, que no es lo mismo que el radio de convergencia, es a lo menos este de acá. Bueno, en realidad es este. ¿Por qué no es lo mismo? Porque el radio de convergencia les dice que dentro, calculan el límite y dice que dentro del radio sí o sí converge, pero no les dice si en los extremos converge. Entonces eso hay que analizarlo por separado. Entonces vamos a analizar los extremos. Veamos los extremos. Tenemos primero el caso x igual a e. Aquí la única opción que les queda va a ser reemplazar en la función y ver si converge o no converge. F de e va a ser igual a la suma de n igual a parte en 1 en 0 de 1 hasta infinito de e a la n partido en n por e a la n. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que acá se simplifican los n y les queda la serie armónica. ¿Y la serie armónica converge o diverge? Diverge. Diverge. No nos van a preguntar si en serie converge, ¿verdad? Es que no directamente, pero por ejemplo acá ustedes sí tienen que saber si estas series divergen o convergen. Y de hecho, piensen que como van a solo preguntar un radio de convergencia, quizás ese radio de convergencia puede que sea un poquito complicado de calcular los límites, digamos, para que ocupen algo de serie. Por ejemplo, en este caso sabemos que diverge porque es la serie armónica. Si hubiera tenido un cuadrado acá, ¿converge o diverge? ¿Se acuerdan? Converge. Converge, súper. Igual está en mi resumen del auxiliar. Esa es la que les dije, ¿se acuerdan la función z de Riemann? Hay un video de derivando que lo explica, de hecho. X igual a menos. Este caso ahora, nos queda f. Teacher, ¿Sí? ¿y cómo justifico eso? O sea, ¿cómo digo que, Ah, no sé, es conocida o por sí, la función es Z de conocida. Riemann? Es conocida. Conocidamente, digamos. Conocidamente. Sí, es conocido. Lo veo en el apunte. Ustedes saben, es conocido que estas funciones de este estilo, igual que la impropia, de hecho se puede demostrar con el argumento de, piensen que esto es como una integral impropia. Es lo mismo. Si el alfa mayor a 1 converge y si no, no. Ese era el de la serie P, sí, la serie P. Eso. ¿Ya? Cuando vean ese tipo de, siempre si no se acuerdan, si no se acuerdan si la cuestión converge o no, véanlo como una integral impropia y digan que si la integral impropia converge, converge y si no, no. Porque suelen ser parecidos. Claro, y diverge porque tiene 1 y tiene que ser mayor a 1 el exponente para que converja esa serie. Por otro lado, f de menos c va a ser la suma hasta infinito. Ahora nos queda menos c a la n
partido en n, fuera a la n. Esto es la suma. Podemos separar entre -1 a la n, y a la n, y a la n, y aquí partido en n. Aquí estos se van, y nos queda n igual a 1, infinito, -1 partido en n, partido en n. ¿Qué criterio ocupamos acá? Cuando tenemos series alternantes, ¿qué es lo primero que se nos ocurre ocupar? Leibniz, creo que se llama. Super Leibniz, ¿cierto? Tenemos que ver para Leibniz que, primero, la función que acompaña al término de alternancia, que el -1 a la n es lo que va alternando, que 1 partido en n, sea decreciente y converge a 0. ¿Decrece? Sí, primer argumento. Sí, o sea, se cacha que converge, que decrece. Sí, decrece. Porque para n más grande se hace más chico. 1 partido en n converge a 0. Sí. Sí, ¿cierto? Este es como el primer límite dentro del cálculo. Entonces, por Leibniz, f de menos c igual a la Converge. suma sobre, exacto, de 1 partido en n converge. Igual es raro porque si se fijan, la única diferencia entre estas dos es que una va como variando entre -1 y 1 y la otra solo es 1 y eso ya es suficiente para hacer que converja. Porque las dos van convergiendo a 0, se hacen más chicas y solo el signo, uno va cambiando signo y eso le da suficiente empuje para que converja. ¿Ya? Por lo ¿Por qué tanto, habías dicho que decrece? ¿cómo? ¿Por qué habías dicho que decrece? Porque la función 1 partido en n decrece cuando n se hace más grande. Eso no sé si lo tienen que justificar tanto porque no se tienen 1 partido en 1, que es mayor que 1 medio, mayor que 1/3, mayor que 1/4. Cuando n crece, 1 partido en n se va haciendo más chico. Ah, ya, pero puedo llegar y decirlo nomás. Sí, sí. Ya, bueno. O no sé, pues le calculan derivada, así como ya si tienen mucho tiempo en el control. Y esta derivada siempre es menor a 0, por lo tanto la función decrece siempre en 0. ¿Ya? Por lo tanto, el intervalo de convergencia es el E no funcionó, no. Por lo tanto, el E no lo incluimos. El menos E no funcionó, chuta, al revés. El menos E no funcionó, sí. Por lo tanto, el menos E sí lo incluimos. Y el E no funcionó, por lo tanto, no lo incluimos. Ahí está el radio de convergencia. ¿Ya? No es nada de otro mundo, es calcular, siempre se ocupa el cociente, a veces se ocupa este límite también, para calcular el L de la raíz enésima de A a la N. Pero ese es como un poquito más complicado de ocupar. O sea, según yo no sale tan directo como ocupando el otro. De hecho, este es como el original, pero el del cociente entre a n más 1 partido en a n apaña caleta. Ese les basta para calcular el radio de convergencia. Si no llegan a nada con ese límite, pueden ocupar este de acá. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Súper. Sí. Ya. Ya tengo el último, que es de... Tengo que ver una cosa más. Tengo una integral impropia, o sea, uno de calcular un volumen de revolución, que es una integral impropia. Bueno, y está la otra integral impropia, que nos faltaron ver de propuesta.
Y no sé qué más nos queda en realidad. ¿Les parece ver ese del volumen con impropia o ya están cansados y se quieren ir a dormir? Con todo, sino para qué. Ya, bueno, ya terminamos ese. Ese, no sé si tengo el enunciado, a ver. Me parece que no tengo, pero se lo dicto. Estaba en un control de años pasados. Control 3 2021. A ver, lo voy a buscar para decírselo tal cual. Ya, ya dice la parte B, R, región entre el eje X y f de x igual a x partido de la raíz cuarta de 1 menos x al cuadrado con 0 menor o igual a x menor o igual a 1. Hay que estudiar la convergencia de volumen del sólido de revolución al rotar R con respecto al eje X. Ya, entonces tenemos una función, ¿cierto? Me da lo mismo como sea. Voy a llegar y aplicar la fórmula. El volumen de revolución, primero sabemos que va a ser, tenemos una función, recordatorio, que está definida entre 0 y 1, ¿cierto? Y la quiero rotar con respecto al eje X. Va a ser la integral entre 0 y 1. ¿Y qué hacemos cuando integramos respecto al eje OX? ¿Cuál es la fórmula? ¿Se acuerdan? Si esta f de aquí. Que estamos integrando como discos. ¿Cuál es el área de un disco de altura f de x? El radio de un círculo de radio f de x. ¿El área? Claro, el área de un círculo de radio fx. 2pi por eso, por la función. Ese era el perímetro. ¿Te acuerdas del área? Sí, por f de x al cuadrado. Eso. Sí, es Eso. pi por r cuadrado. Y como tenemos que juntar todas esas lonjas que se van haciendo, ¿cierto? Desde el 0 hasta el 1, tenemos que integrar esos círculos entre 0 y 1. Esa es la fórmula para el volumen respecto al eje X. ¿Ya? Por lo tanto, esto es igual a la integral entre 0 y 1 de pi, y nuestra función al cuadrado sería x al cuadrado, y la raíz cúbica, si la elevo al cuadrado, me queda la raíz cuadrada. De la raíz de 1 menos x cuadrado. ¿Ya? Esto es igual a pi 0, 1, x cuadrado, y aquí me queda 1 menos x cuadrado a la 1 medio. Ya, ¿esto por qué es impropia? ¿Dónde se indefine? En 1. Exacto. Se indefine en 1. ¿Ya? Si se fijan, ahora tenemos funciones que son de este estilo y ese estilo que es como x menos alfa, que no necesariamente son el 1 partido en x que siempre vemos, que igual a veces salen cosas así. Entonces, es para que no se desesperen, igual se puede sacar algo. El problema es que las funciones que nosotros conocemos son del estilo 1 partido en, no sé, 1 menos x. Eso sabemos cuánto tiene que valer alfa para que converja, que tiene que ser menor a 1. Me da lo mismo que había una constante acompañando.
¿Ya? Es lo mismo. ¿Por qué? Porque al final que haya un 1, por ejemplo, la diferencia entre 1 partido en X tiene este gráfico. ¿Ya? Y converge para alfa menor a 1. O sea, si estamos hablando de convergencia en estos intervalos de acá, ¿cierto? La función 1 partido, por ejemplo, en X menos 2 tiene este gráfico. Es lo mismo, pero desplazamos la función 2 unidades a la derecha. Por lo tanto, tiene esta forma. Y también va a converger cuando el alfa es menor a 1. Entonces, al final, que hay una constante que me desplace la función, no me afecta en cuál va a ser el alfa necesario para que esa función converja entre 0 y 1, de segunda especie. Viceversa, lo mismo para la infinita. Entonces, el problema es que esto lo tenemos que dejar como 1 menos x o 1 más x. Pero esto es un producto conocido, ¿cierto? Es una... ¿Cómo podemos factorizar eso? Por la suma por su diferencia. Exacto. Pero con un menos en la afuera, ¿no? Ah, no. No, así da justito. Entonces nos queda la integral entre 0 y 1 de x al cuadrado partido en x menos 1 a la 1 medio, x más 1 a la 1 medio. Tengo una duda, es que con el tema de la impropia, es que suele estar el límite de arriba, como el A hasta menos B, y abajo con B. Acá, por ejemplo, no está hasta menos 1, sino que está hasta 1. ¿No hay drama con eso? No, porque, o sea, el hecho de que pongamos aquí debería haber un menos, en estricto rigor. Lo que está diciendo es que en realidad no estamos integrando hasta 1 porque no se puede, porque hay una indefinición. Lo que estamos haciendo es como el límite convergiendo por la derecha hacia 1. Esto es como decir, escribir esto es como decir, hay una indefinición ahí, tengamos cuidado. Pero en realidad, como no poner el menos es como un abuso de notación entre comillas, pero nunca, no creo que en el examen se lo pongan con el menos porque sería soplarles que ahí está la indefinición, ¿cachai? Entonces, si ellos no lo ponen con el menos o con el más, da lo mismo. Ya, o sea, a fin de cuentas, da lo mismo, como darse cuenta de que es una integral, ¿no? Sí, sí, lo importante es darse cuenta que ahí está la indefinición, pero no tienen por qué arrastrar siempre el menos para todos lados. Lo pueden poner, pero no es necesario. Ya, entonces, ahora hay que comparar con alguna función que nos sirva. Si se fijan, esto es una función con la que podemos comparar, porque son funciones del estilo 1 partido en x al alfa, y vamos a tener que calcular un límite. Si este límite lo hago converger hacia 1, de x a 1, de x al cuadrado, partido en x más 1, ¿cuánto me va a dar? ¿Cierto? 1 al cuadrado, 1 más 1 un medio, me queda 1 partido en raíz 2. Distinto de 0. Por lo tanto, ya tenemos un buen candidato. Me faltó un pi acá, pero en realidad lo mismo lo puedo poner. Quiero, por comparación por cociente, el límite va hacia 1, porque ahí está el problema, de x al cuadrado partido en x menos 1, un medio, x más 1, un medio, partido en algo, me dé el límite hacia 1 de x al cuadrado partido en x más 1, que lleva un medio porque ya sabemos que funciona, que es igual a 1 partido en raíz. ¿Por qué lo divido? Por x menos 1 a la 1 medio. Exacto. Otro hint igual puede haber sido ver que esta función es una función que nosotros sabemos si converge o no converge, y simplemente dividir por ella y ver qué sale y va a salir un límite conocido. Esa era otra manera de verlo.
Por lo tanto, y, O sea, en sí abajo hay que tratar de como dividir por la fracción más fácil, por así decirlo, o como el límite que uno conozca, como de rigor, de memoria, y el otro como ver a qué va. claro, claro, la idea es que nosotros comparemos con una función que sabemos si converge o no converge. Por lo tanto, no sé, po, en este caso las dos son como conocidas si convergen o no convergen, pero si hubiéramos puesto algo del estilo, no sé, por mucho que esta cuestión, no sé, por cotangente, logaritmo de x partido en x al cubo, por mucho que esa cuestión me dé un límite conocido, yo no sé si converge o no converge y tengo otro problema que resolver. Entonces la idea siempre es comparar con algo simplecito que sepamos su comportamiento. Entonces, que estaba... Ah, ya. Ya, entonces, y ya vemos esto y tiene mismo comportamiento que la integral entre 0 y 1 de 1 partido en x menos 1 a la 1 medio, la cual converge o diverge. Converge. Súper, converge. ¿Por qué? Porque es de segunda especie y el alfa es menor a 1. Claro. Por lo tanto, y converge. Por lo tanto, el volumen de OX, que en realidad era pi por i, y como que saqué el pi para afuera, ¿no? Converge. Ya, y eso era todo porque solo pedía preguntar la estudio de la convergencia de la función. ¿Alguna duda? Todo bien. Súper. Ya, yo creo que ya vamos a terminar ya, así que aprovechen de hacer sus últimas dudas, consultas, cualquier cosita antes del examen. Eso último que decís de decir como que tiene el mismo comportamiento que la otra cuestión, no caché como por qué. Porque ya había llegado que era como 1 partido en raíz de 2. Claro, como el límite del cociente entre las dos funciones es distinto de cero, entonces las dos funciones tienen, la integral de ambas funciones tiene el mismo comportamiento. ¿Sí? Como de las que estábamos comparando. Claro. Claro, el Ah, ya, teorema, bueno. eso dice el teorema de comparación por cociente. Calculáis el límite y si es distinto de cero, entonces esta integral, chuta, no me quiero. Bueno, era súper grande, pero esta cuestión de acá converge, sí, solo sí, 1 partido en x menos 1 a la 1 media, converge. Y eso es ya que L es distinto de cero y no es infinito, como que existe esto. ¿Y si fueran cero su comportamiento es distinto? ¿Entonces divergen? Si fuera cero, lo que tú concluyes es que la de abajo es más grande que la de arriba. Por lo tanto, se tiene eso. Este es el caso L igual 0. Y una implicancia solamente hacia un lado. Pero igual hubiéramos concluido que converge. Pero si la implicancia es solo para un lado, ¿puedo asumir que todo converge? Sí, porque la implicancia es solo para un lado, pero tú sabes que esta converge. Eso es verdad, ¿cierto? Esa converge. Por lo tanto, la de la izquierda implica que también va a ser verdad, que también converge. Ah, ya. ¿Ya? O Gracias. sea, en este caso nos sirve que el límite sea cero o que sea distinto de cero. Pero si es cero, tienen que dar ese pasito de justificar que como el límite es cero, la de abajo para x grande va a ser mayor, y por mayoración, entonces las dos convergen. Dice, para demostrar que el área es finita, eso significa que el área es finita, que converge la integral. Pues como converge la integral, el área, la integral va a ser un... Bueno, no, pues esto fue un volumen. El volumen es finito. ¿Por qué preguntar después por el área? A ver.
Una pregunta solo puede ponerme esta pregunta. ¿En qué caso no converge cuando te da infinito? Cuando compares con alguna función que sea divergente, por lo tanto la original va a ser divergente, o por algún otro método concluyas que no converge. ¿Podrá analizar la integral límite inferior 0,1 de sin x partido de x al cuadrado? ¿Cuál? Como... cuál es la que está al cuadrado? ¿Todo? Y me pregunto por esta integral. ¿Dónde está el cuadrado? Veil. Me preguntaste si analizar esta integral. Me dijiste que tenía un cuadrado, pero no sé dónde. Ah, ¿sí? Ya, por ejemplo, aquí el problema está en 0, ¿cierto? Hay un límite conocido que ustedes saben que seno de x partido en x converge con x convergiendo a 0 ¿a cuánto? ¿Se acuerdan? 1, súper. Entonces, el mismo procedimiento. Queremos encontrar ese límite. ¿Con qué vamos a comparar? Tenemos que el límite de seno de x partido en x al cuadrado partido en alguna función, spoiler, es el nuevo spoiler, ya, tiene que ser igual al límite que ya vimos que al que queremos llegar, que es seno de x partido en x. ¿Por qué dividimos la función para llegar a seno de x partido en x? 1 partido en cuánto. X. Super, x. Entonces esto es igual a 1, ¿cierto? Por lo tanto, la integral original y converge, sí, solo sí, porque el límite es distinto de 0, esta converge. ¿Y esta converge? ¿Qué me dicen? Para terminar. Sí, ¿Seguro? Tiene alfa igual a 1. Oh, chuta. No converge. No converge porque Esa diverge. diverge. Ajá, eso. Siempre que el exponente sea 1, sin importar si la cuestión va a infinito o va entre 0 y 1, diverge. 1 partido en x no converge ni hacia el infinito ni hacia el 0. Por lo tanto, es falso. ¿Cierto? Por lo tanto, y diverge. ¿Te quedó claro? ¿A la persona que preguntó? ¿O alguna duda? Súper. ¿Alguna duda más antes de terminar? ¿Es Ya. necesario saber mucho de series para lo del cálculo del área? O sea, de los radios, lo último Mm, que hicimos. mira, yo creo que, pucha, igual, si pautearon los que dicen auxiliar y hicieron los propuestos, están listos. O sea, lo que les puede aparecer de series para calcular radios de convergencia, típico método del cociente, que sí o sí lo tienen que ocupar para calcular un radio de convergencia. Leibniz de repente sale y mayoración. Yo creo que apaña igual. Esos Ya, tres son los más importantes, yo diría. gracias. Ya.
pero igual, claro, les puede salir algún rayo que sea peludo de calcular, pero nunca se puede saber a ciencia cierta. Pero yo les digo que son cocientes sí o sí para calcular los radios de convergencia. Mayoración siempre apaña porque es el más simple de usar. Y el Leibniz por si les sale alguna cuestión alternante. Es lo más probable porque casi siempre les sale como el radio de convergencia está entre menos R y R. Y para menos R, ahí como que sale un alternante, porque sale menos 1 elevado a n. Por lo tanto, ahí quizás les conviene saber cómo usar Leibniz. Sube los videos ya. Si cuando queden ahí lo voy a subir un ratito. No, no lloren. Les va a ir bien, ánimo. Ya, ¿alguna otra duda?